Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad una palabra acerca de la prioridad en la fe cristiana. Es la necesidad de mi prójimo. Así solo esta declaración no dice mucho, pero en Mateo 25:31 hasta el 46, Jesús imparte unas de las últimas enseñanzas antes de ser crucificado y morir. Unas enseñanzas que deja bien en claro en qué consistiría la práctica de la religión cristiana. En los versos 31 al 33, allí de Mateo 25, dice: cuando el Hijo del Hombre venga, o sea Jesús, en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él, o sea Jesús, separará unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, dice allí. Lo primero que dice es que volverá, y cuando lo haga, le dará la recompensa a cada uno. Habla de que todas las naciones se reunirán delante de él, lo que humanamente sería imposible en esta tierra. Además afirma que se sentará en su trono glorioso, dando a entender que será en la dimensión eterna. Dice claramente que él separa unos de otros como un pastor lo hace con las cabras y las ovejas. Cabe preguntar, ¿qué es lo más importante para Jesús? ¿Qué cosas valora más según esta enseñanza? Es muy interesante ver que no habla sobre cuántas veces se reunieron para adorarle en un templo, cuántas canciones le cantaron, cuánto dinero dieron a la iglesia, cuántos versos de sus enseñanzas sabrían de memoria, o a qué denominación cristiana se afiliarían. ¿Está mal todo eso? No, pero no es lo más importante, aunque muchos cristianos creen que sí, y centran su práctica cristiana en eso nada más. En el verso 34 dice lo siguiente: entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Afirma Jesús a los del lado derecho que Dios Padre los ha bendecido y que recibirán su herencia preparada desde siempre. Ahora, ¿en base a qué fueron bendecidos por Dios y recibirán su herencia? Como Jesús mismo lo enseñó en Juan 3:16, hay una cosa fundamental. Allí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Jesucristo, creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es la base, es la puerta de entrada. Y en Juan 14:6 Jesús vuelve a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre si no es por mí. Como vemos claramente, la entrada a la vida cristiana es Jesucristo. Se llama Jesucristo. Yo debo reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida y debo saber que es el único camino que me conduce hacia Dios. No hay muchos caminos, no hay muchas maneras, no. La salvación eterna está muy clara en la Biblia enseñada, que es a través de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Lo fundamental para iniciar nuestra vida cristiana eterna es creer en Jesús y sus enseñanzas. Regresando a Mateo 25, versos 35 y 36, dice así: tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Vemos aquí lo que dice Jesús. Para muchos cristianos,
Estos son nada más que trivialidades pasajeras de la vida que muchos hombres y mujeres padecen en este mundo todos los días. Puede ser, pero ¿a qué está apuntando Jesús con esta enseñanza? ¿Por qué es tan importante para Él que sus seguidores pongan en práctica estas acciones a favor de los necesitados? Versos 37 al 39 dice: y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? ¿Sí? Dice aquí la pregunta. Y en el verso 40, la respuesta de Jesús. El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Señor, ¿cuándo te vimos necesitado y te ayudamos? Sería la pregunta. Hacer una obra de bien a favor de mi prójimo necesitado, una obra de amor, de compasión, de ayuda, es tremendamente valorada por Dios, por Jesús. Otra enseñanza de Jesús sobre las prácticas cristianas las encontramos en Lucas 6:31. Dice allí: traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Luego agrega: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a los que los aman? O aún a los pecadores hacen esto. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien a ustedes? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestando sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa, serán hijos del Dios Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Nuestra práctica cristiana tiene que superar barreras. Debemos ayudar a todos, se lo merezcan o no. La práctica de nuestra fe cristiana no solo debe llevarse a cabo los domingos o los días de reunión en un templo. La verdadera religión cristiana es la que todos los días nos lleva a priorizar las necesidades de mi prójimo por encima de mis gustos personales o pensamientos políticos aún. Una vida llena de acciones de bien hacia el prójimo es más valorada por Jesús y es el mensaje más fuerte y claro que todo verdadero cristiano puede dar aún hoy. No caigamos en el error de pensar que orar, leer la Biblia, asistir a las reuniones en una iglesia es lo más importante que puedo hacer como seguidor de Jesús. Sí, son cosas importantes y buenas, pero hay otras que Dios valora más y tienen una recompensa eterna. Recuerden, hay cosas muy buenas que podemos hacer dentro de la religión cristiana, ¿sí? Pero recuerden que no alcanza con adorarle en un templo, con cantarle canciones, o darle dinero a la iglesia, o cuántos versos aún de su santa palabra yo podría aprender de memoria, o a qué denominación cristiana yo pertenezca. Estas son cosas importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es practicar la fe cristiana en ayudar al prójimo que necesita. Allí se pone en valor el amor de Dios que está en nuestra vida, la presencia de Dios que está en nuestro corazón, porque Dios lo quiere hacer, pero muchas veces nuestra humanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras creencias pasajeras, superficiales, nos hacen errar en nuestra vida cristiana. Lo importante es vivir en este mundo siendo de ayuda, de bendición a los que necesitan. Que Dios nos ayude como iglesia cristiana
en este tiempo a practicar la fe de esta manera como lo pidió Jesús, ayudando a aquel que tiene necesidad. Que Dios los bendiga.